Buenas noches, este es un video grabado para los estudiantes que conforman el grupo, el curso tercero B de la práctica profesionalizante de la Escuela Profesional de Enfermería Profesional de Villa Dolores. Bueno, vamos a hacer una revisión de unos temas que seguramente todos ustedes ya eh, lo tienen incorporado, pero siempre es bueno refrescar este tema y ver algunos aspectos que quizás eh, es bueno recordarlos. Bien, proceso de atención de enfermería. Todos ustedes ya conocen el proceso de atención de enfermería y saben que este consta de 5 etapas. Están eh, definidas en lo que es la valoración, el diagnóstico, la planificación, las intervenciones y la evaluación. Y todos saben que el proceso de atención de enfermería es una forma dinámica, sistemática de brindar cuidados por parte de enfermería a los pacientes y que eh, esto hace que podamos actuar de una forma ordenada. Eh, Dice ahí, ¿no?, que promueve cuidados humanísticos centrados en unos objetivos, resultados eficaces de lo que se quiere esperar, y también impulsa a enfermería a examinar continuamente qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo según el avance de nuestras actuaciones o intervenciones. Por otro lado, tenemos aquí que es las características del proceso de atención de enfermería. Es un proceso que es sistemático, tiene como método la solución de problemas, ¿sí? Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, para redactar un diagnóstico de enfermería utilizamos el formato PES, elaborado por Marjorie Gordon, que fue presidenta o directora de la NANDA durante varios años consecutivos. Y bueno, y entonces ella redactó esta forma, esta estructura, nos dejó la forma, ¿no?, de este formato PES, que significa problema, etiología, signos y síntomas. Bien, entonces lo que hacemos es brindar soluciones a esos problemas que hemos redactado en forma de un diagnóstico de enfermería. Bien, consta de 5 fases, que ya las nombramos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Es dinámico porque a medida que avanzamos en la ejecución de este proceso, vamos incorporando nuevas cosas o nuevas intervenciones que tenemos que hacer, ¿no?, como enfermeros. Y humanístico porque los cuidados se planifican y se ejecutan teniendo en cuenta las necesidades y las problemáticas que está vivenciando el paciente. Bien, ¿por qué aprender el proceso de atención de enfermería? Muchos enfermeros durante años se cuestionaron que esto no era viable, que no servía, pero en realidad sí, tiene todo un fundamento. Si no, las enfermeras no hubiesen estudiado durante tantos años y no hubiesen llegado a un común acuerdo para la ejecución a nivel mundial de lo que es el proceso de atención de enfermería. Bueno, dice aquí, ¿no?, para no depender más de los planes de cuidados estandarizados y computarizados, o sea, tenemos que aprenderlo, o sea, para poder actuar en forma independiente y no dependiendo de lo que ya está en los libros o en los sistemas informáticos, por ejemplo, para consultar cuidados estandarizados, para ser capaces de reflexionar, de la reflexión, en vez de estar centrados solo en las tareas que hacemos: control de signos vitales, bañar al paciente, darle de comer, sino realmente reflexionar sobre los cuidados generales que nosotros ejercemos sobre los pacientes, para ser capaces de pensar críticamente sobre cómo lograr los objetivos para prevenir la enfermedad y promover y mantener y restaurar la salud, por ejemplo, para potenciar esa sensación de bienestar y la capacidad para cuidar según los roles deseados, proporcionar cuidados eficaces, eficientes y hallar formas de aumentar
la satisfacción del usuario o del cliente como usted, o paciente, como ustedes prefieran llamarlo. Entonces, para esto sirve el proceso. Y para poder actuar de forma autónoma en todas aquellas intervenciones independientes que no requieren de una indicación médica, ¿sí? Bien, las fases entonces las vamos a nombrar rápidamente aquí, ¿no? Valoración, donde nosotros recogemos y examinamos toda la información, ¿no? del paciente y aquellas situaciones evidentes que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, aquí es donde a través de la valoración nosotros, utilizando el modelo de Virginia Henderson, vamos a saber si este paciente tiene conocimiento, ¿no es cierto?, de su situación, si conoce el tratamiento, conoce acerca de su enfermedad. Si no conoce, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a informar, le vamos a brindar todo lo que necesite, ¿no?, para poder enfrentar la situación. Otra situación, dentro de lo que es valoración y el modelo de Henderson. Fuerza. ¿Tiene fuerza el paciente para poder incorporarse, deambular? ¿No? Entonces ahí nosotros evaluamos, porque si es un paciente que tiene medio cuerpo paralizado por un accidente cerebrovascular, indudablemente que la motilidad en ese sector del cuerpo va a estar disminuida, alterada. Bien, voluntad. Y puede estar atravesando una situación difícil, emocional, que le haya bloqueado esta capacidad que tenemos los seres humanos de ejercer con voluntad determinadas actividades. Entonces acá también nosotros valoramos y actuamos de acuerdo a lo que falta, o sea, a lo que falte, a lo que no esté. Si hay conocimiento, tengo que educar, informar. Si falta fuerza, y tendré que suplirla para ayudarlo a incorporarse, para moverse en la cama, por ejemplo, un paciente que esté en estado inconsciente, no hay fuerza, tengo que hacer los movimientos para rotar las posiciones en la cama. Si falta voluntad, tendré que buscar la forma de poder incentivarlo para que pueda hacer las actividades. Y en su defecto, si no, pedir interconsulta con salud mental para que intervenga y nos brinden el apoyo. Bueno, el diagnóstico. O sea, el diagnóstico surge de problemas que pueden ser reales o potenciales. Y entonces es aquí donde ustedes usan este formato PES, problema, etiología, signos y síntomas, y hacen la redacción. Problema relacionado con la etiología, ¿no?, que es la causa, sería, ¿no?, manifestada por determinados signos y síntomas. De esa forma ustedes pueden ser, conociendo esta estructura, este formato, ustedes pueden redactar los diagnósticos de enfermería. Las etiquetas las pueden buscar en los listados. Las etiquetas hacen mención a déficits, desconocimiento, falta de dificultad. Esos son todos problemas que hacen a la etiqueta relacionado con la causa. Por ejemplo, la parte respiratoria, intercambio respiratorio ineficaz relacionado con acumulación de secreciones manifestado por signos y síntomas. Bueno, acá tenés disnea, cianosis distal periférica, todos los signos relacionados a esa falta de oxigenación. Bien, avancemos. Entonces, a partir de ahí vamos a planificar las actividades, ¿no?, de acuerdo a las necesidades inmediatas. Acá tenemos que priorizar. Ustedes tienen que aprender a priorizar. ¿Cuál es la problemática del paciente? ¿Es respiratoria? Sí, entonces, cuando yo esté trabajando como profesional ya instalado,
voy a tener que priorizar lo que es respiratorio. No me voy a poner a tender la cama o bañar al paciente. ¿Se entiende? Hacen prioridad. Por eso Henderson hizo la escala de las 14 necesidades básicas de los pacientes y en la primera que ubicó respiración y circulación. Entonces, si ustedes saben eso y lo tienen en cuenta, van a poder atender lo que es prioritario. No van a estar haciendo el pedido a la farmacia de los medicamentos, porque el paciente corre riesgo su vida. Tengo que atender la parte respiratoria. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué problemas requieren la atención inmediata? Respiración, circulación. ¿Cuáles pueden esperar? El baño de cama, la esquina mitrada y todas las demás cosas, ¿no? ¿En cuáles debe centrarse enfermería? Y en lo que es prioritario. ¿Cuáles puede delegar o referir a otros? Y que la mucama, por ejemplo, me retire los residuos porque no puedo o porque estoy atendiendo a ese paciente con problemas respiratorios. ¿Cuáles puedo delegar en otros? Y quizás en un compañero, por favor, que me lleve la muestra al laboratorio de una muestra de sangre que recién hice la extracción. Supongamos, estoy ¿no? Inventando una situación en este momento. ¿Cuáles requieren de un enfoque multidisciplinar? Y sí, por supuesto, acá tengo que dar parte al médico y a su vez él tendrá que dar parte a la asistencia kinesiorrespiratoria, por ejemplo. O si es un tema de salud mental, al servicio de salud mental. Necesitamos consulta urgente porque está con una excitación psicomotriz. Necesitamos la contención, la medicación. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí nos vamos a fijar los objetivos. ¿Sí? Si el problema es respiratorio, mantener en condiciones respiratorias adecuadas, de oxigenación, etcétera, etcétera. Entonces a esto le llamamos NOC, que son las intervenciones de enfermería. Cada una de estas letritas tiene un significado en inglés. Enfermería, objetivos a alcanzar. Para nosotros los objetivos, ¿no? ¿Cómo se va a beneficiar esta persona con los cuidados que yo le estoy brindando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podrá hacer el usuario y cuándo lo podrá hacer, por ejemplo? Bueno, y ahí vamos con esos objetivos claros. Voy a determinar qué intervenciones, las NIC. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué intervenciones yo voy a hacer para que este paciente esté mejor, para que él no se complique su situación. Entonces, objetivos, intervenciones, fíjense. Y vamos a ejecutar todas esas intervenciones. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? La evaluación, para ver si esas intervenciones dieron resultados. Supongamos esto, yo le aplico el oxígeno, hago la nebulización, no mejora la saturometría, o sea, pongo el saturómetro, controlo y no. Y bueno, tengo que dar parte. ¿Por qué? Porque cuando se descompensa la parte respiratoria, se complica la situación y ese paciente, si yo no lo he atendido correctamente y no he informado en tiempo al médico que lo está atendiendo, va a terminar en la sala de internación de cuidados intensivos. Va a ir a la terapia y le van a colocar un tubo endotraqueal y lo van a conectar a un respirador. Pero si la situación se puede mejorar y controlar, seguramente que ese paciente puede sortear esa situación y no llegar a un cuidado intensivo. ¿Me entienden esto? Cuando se descontrola, se pierde el equilibrio de la parte respiratoria, el medio interno puede llegar a una situación muy complicada de acidosis o alcalosis respiratoria. ¿Sí? Después tenemos las otras alteraciones que son metabólicas. El medio interno está ácido o el medio interno tiene estas posibilidades o de volverse ácido o alcalino. Por eso tenemos que estar en una parte intermedia, neutra,
¿no? Un pH entre 7,35 y 7,45, para no llevarlo a los extremos. Y la respiración, si se descompensa, puede llevarlo a esa forma, a ese estado, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito más. Entonces ahora venimos a explicar un poquito cómo utilizar esta hoja de valoración, ¿m? Tomando como modelo el modelo de Virginia Henderson. Virginia Henderson fue una enfermera que trabajó en rehabilitación, neurorehabilitación, ¿sí? En una época histórica en donde venían todos los caídos de Vietnam. Bueno, es interesante la historia de esta enfermera. De todos los modelos, este es el que más me ha ayudado, ¿no? Porque como organiza todo de una forma prioritaria, respiración, circulación, yo digo, la persona que se agarra de este modelo, cuando entre en una sala a trabajar, va a saber que lo primero que tiene que chequear es respiración, circulación, y a partir de ahí hará el resto de las actividades. Ahora, aquel modelo de enfermería que el día de mañana empieza a trabajar, ingresa a la sala y se preocupa por la esquina mitrada, que está perfecta, la esquina mitrada es bárbara, y que se preocupa porque la cama esté correctamente tendida y el paciente esté bañado, si no sabe valorar previamente esta cuestión de lo respiratorio y lo circulatorio, y va a ser un enfermero que va a tener que chequear su práctica. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Guía de valoración. ¿Por qué una guía de valoración? Porque me permite llevar un registro de lo que voy a hacer. Y lo primero que tengo que hacer es conocer al paciente, saber qué edad tiene y todos estos datos. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico médico? ¿No? Cuando ingreso a la guardia tengo que saber qué diagnóstico tiene. El diagnóstico médico, y a partir de ahí haré los diagnósticos correspondientes de enfermería. Esta hoja, ustedes me dirán, pero profe, esta hoja no la hemos visto nunca en la historia de enfermería. Y no, es cierto, chicos. Debe haber muy pocos lugares en Argentina estoy hablando, no Estados Unidos ni Europa, porque en Europa tienen estas hojas ya incorporadas a lo que es la historia clínica médica. O sea, hay un apartado donde la enfermera tiene todo esto que ustedes han visto en estas hojas de enfermería. Acá nosotros estamos, esto lo hablo desde un punto de vista crítico, reducidos a solamente registrar control de signos vitales y un espacio en donde ustedes escriben la redacción de lo que han hecho, nada más. El resto de todas las hojas corresponden al modelo médico. Esto es para la reflexión, para que vayan pensando. Yo estuve en una institución y durante varios años luchando para que esta hoja se incorpore. Y la verdad es que al día de la fecha, nada. Pasamos por miles de modelos, los llevamos a la práctica, pero hasta que apareció la historia clínica informatizada y ahí sí se incorporó. Fíjense cuánto tiempo para hacer esto. Entonces, bien, esta hoja comienza con esto, con los datos del paciente. Después vamos a respiración. Y acá en respiración entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cómo es la situación del paciente. ¿Le falta fuerza en su musculatura? Entonces tiene disnea. Por ejemplo, utiliza los músculos accesorios. Todo lo que ustedes puedan evaluar. Le falta voluntad, porque relacionado con la fuerza. No tiene conocimiento de cómo hacer las inspiraciones, expiraciones. ¿Sí? Bien. Y ahí recabamos toda la otra información. Frecuencia respiratoria, si es tabaquista, si ha tenido asma, bueno, todos los datos. Bien. Acá de esto lo que yo pretendo es que ustedes separen todos los términos. Por ejemplo, si no saben lo que es cianosis, toman una hoja, ¿no? En un archivo Word, cianosis, y busquen ahí para ir enriqueciendo esta terminología que
seguramente en el transcurso del año van a ir incorporando nuevos términos. ¿Sí? Avancemos. Acá tenemos asociado todo lo que es cardiocirculatorio y ahí tenemos entonces todo, presión arterial, si hay arritmias, el pulso, ¿sí? Y todos estos términos que hacen a lo que es la valoración cardiocirculatoria. Bien, continuamos y vamos avanzando con cada una de las partes. O sea, este paciente puede comer y beber adecuadamente y entonces acá tengo todos los datos y puedo yo planificar mis cuidados y puedo ver, ¿sí? Qué tipo de alimentos va a recibir a la hora de comer. Puede deglutir, puede hacer el disparo deglutorio. Hay riesgo de broncoaspiración. Bueno, todos esos datos. Bien. Mantener la hidratación adecuada. Entonces acá también, cuánto líquido recibió el paciente. Bien, ¿por qué esto? Ahora estamos en forma virtual trabajando con esta hoja y con el caso clínico. Pero bueno, cuando nos reincorporemos, si tenemos la buena fortuna de poder reincorporarnos al campo práctico, con esta hoja de valoración, ustedes, cuando ingresan al campo práctico y se les asigna al paciente, ustedes van a tener esta hoja de guía para acercarse al pie de la cama o al lado del paciente y poder chequear todas estas cosas y chequear a la hora de los registros de enfermería o de las intervenciones que ustedes tienen que hacer. A ver, por ejemplo, con la comida, ¿cómo le fue? ¿Vino la comida? ¿Comió? ¿Lo posicioné para comer? ¿Le alcancé la bandeja? ¿Tuve que darle de comer al paciente? Bueno, todos esos datos, porque si no, quedamos como que le hice control de signos vitales, lo bañé y ya terminó de ahí la práctica mía de enfermería. No, no, no. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de hacer la valoración o la práctica, en este caso virtual. Bien, avancemos otro poquito más. Eliminación. Bien, importante esto acá. Bueno, la eliminación, ¿cómo fue? Espontánea. Requirió de algún algo artificial como una sonda vesical, un sondaje intermitente. Pudo ir el paciente al baño, evacuó, características de las heces, bueno, todo lo relacionado a eliminación, ¿sí? Bueno, y seguramente que acá van a encontrar esta terminología que la vamos a agregar a ese glosario para ir armando el glosario de terminología médica o terminología de enfermería, médica para enfermería. Avancemos. Movimiento y mantenimiento de una adecuada postura. ¿Sí? Entonces acá tenemos que ver, bueno, ¿se puede mover solo? No. ¿Hay riesgo de caída? Una de las grandes problemáticas a nivel mundial, las caídas de los pacientes. Hay pacientes que ingresan a veces por determinada causa al hospital y terminan con una fractura de cadera. Entonces esto tienen que evaluar ustedes. Tienen que saber si tiene fuerza, voluntad para poder y cuánta ayuda va a requerir de ustedes en el momento del movimiento. Avancemos un poquito más para que no sea tan pesado este video y se pueda enviar lo más rápido posible. Vamos ahora con descanso y sueño. Importantísimo esto del descanso y sueño, si pudo dormir o no por la noche, cuál es su problema, cuáles son sus angustias, porque tiene que haber un sueño que sea reparador, ¿sí? Y por favor, esto para que se acuerden ustedes, los que seguramente les toque algún día trabajar en turno noche, permitan al paciente descansar durante la noche. Traten de planificar sus actividades, sus intervenciones, que le permita al paciente un descanso reparador y no, lo voy a despertar a las 2 de la mañana para darle el comprimido. Sí, seguramente que habrá medicamentos que son totalmente estrictos, pero hay otros que enfermería los puede planificar y decir, bueno,
vamos a adelantar esto a tal hora para poder permitirle un descanso reparador, ¿sí? Y no interrumpir ese descanso con intervenciones que pueden hacerse en otro momento. Y es para tener en cuenta esto. Bien, otra es seleccionar la vestimenta, si puede hacerlo o no. Hay pacientes que no tienen voluntad, no tienen ánimo, entonces hay que ayudarlos en esta necesidad. Bien, avancemos. Mantener la temperatura corporal. Bueno, acá ustedes van a tener diferentes situaciones, ¿sí? De hipotermia, hipertermia, bueno, y van a tener que valorar y intervenir correctamente. Avancemos un poquito, la higiene corporal, esto también muy importante, ¿no? Acá ustedes tienen que valorar si no hay si falta fuerza, tengo que intervenir, porque tengo que suplir esa necesidad. Ahora, si hay voluntad, tengo que incentivar. Y cuando hay fuerza y voluntad, por favor, señor, señora, usted puede desplazarse, puede ir al baño, puede tomar una ducha e higienizarse, ¿sí? O sea, tenemos que nosotros valorar, porque si no vamos a terminar agotados haciendo lo que el paciente pudo hacer. Entonces, nosotros suplimos cuando hay realmente necesidad, pero si no, el paciente lo puede hacer en forma autónoma. Avancemos. Peligros, acá está el tema de las caídas, quemaduras, bueno, todo, un montón de situaciones que ponen en riesgo la, este, la integridad del paciente, ¿no? Caídas, objetos sobre la cama que pueden hacer presión y provocar úlceras por presión, etc. Comunicarse con otros, expresar sus emociones, miedos y opiniones, también tenemos que valorar. Este es uno de los aspectos por ahí un poco más difícil, el tema de la sexualidad, que a veces por ahí van a encontrar pacientes que le van a preguntar, ¿y podré a partir de ahora tener relaciones sexuales después de una cirugía cardíaca, por ejemplo? O el paciente hemipléjico, uy, ¿ahora cómo voy a hacer para suplir esta necesidad? Y van a tener situaciones que les van a preguntar, ¿cómo no? Entonces no tenemos que estar ajenos a esto. Necesidades espirituales, por favor, porque esto es muy, muy importante. El paciente es un ser holístico y esto hace a lo que es su recuperación. Vamos a tener que intervenir, a veces llamar al sistema, a los referentes religiosos del paciente para que atiendan a esta necesidad. Y en los casos cuando la vida llega al final, solicitar la presencia para la extrema unción. Participar en todas las formas de recreación y ocio, bueno, acá todo lo que es terapia ocupacional, recreación, ¿no? Principalmente cuando las estadías hospitalarias son muy largas. Estudiar, descubrir, satisfacer todo lo que es necesario para que aprenda sobre su enfermedad. Acá, educación para la salud, bueno, y también todo lo relacionado al paciente. Puede ser que sea analfabeto, entonces tengo que saber, o sea, si realmente sabe leer la receta que el médico le ha indicado para el alta domiciliaria. Y finalmente el caso clínico, que tiene relación con la hoja que ustedes han trabajado en esta primera parte de la práctica profesionalizante. Un caso clínico con frecuencia, abreviado caso, ¿sí? Es una exposición detallada de síntomas, signos médicos, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de un paciente. Este caso se redacta, se inventa o se saca de la realidad, ¿sí? Entonces, el informe de un caso clínico puede contener un perfil demográfico del paciente y suele describir la situación sociocultural de ese paciente, o sea, como el caso de la señora que ingresa al hospital para ser operada para recibir una intervención quirúrgica llamada colecistectomía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando se trabaja con un caso clínico? Se sacan todos los datos de ese caso clínico
y se adquiere habilidad y destreza para volcarlos en la hoja de valoración que vimos anteriormente. O sea, va a haber datos que van a estar presentes en la hoja, el resto de los datos no los inventen, porque eso sería falsear un dato. Yo les dije, bueno, que sí, pueden inventar un nombre y apellido, en este primer caso que utilizamos a los fines prácticos de que ustedes puedan decir, bueno, acá va el nombre del paciente. Pero en la realidad de la utilización de estos casos clínicos, solamente llenamos con los datos que tenemos. ¿Sí? Bueno, creo que esta fue la última diapo. Sí, así es. Entonces, bueno, estamos revisando esto que para ustedes es nuevo, pero que a los fines prácticos, esta hoja de enfermería lo que hace es darles a ustedes las pautas por dónde debo de empezar a la hora de atender a un paciente. Siempre priorizar. Siempre priorizar. Bueno, muy buenas noches para todos. Este es un primer videito y vamos a ver si podemos tener algunos encuentros virtuales a través de, bueno, puede ser Zoom o puede ser Jitsi, Meet. Veremos, ya nos vamos a poner de acuerdo por el grupo que tenemos en el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches para todos.